llegó la hora de la verdad, volver y buscar al bombero. Vamos a adentrarnos al bosque. A pedido de ustedes, vamos a buscar al bombero. ¿Es una mala idea? Probablemente. ¿Qué pasa si encontramos al bombero? ¿Quién sabe? Vamos a averiguar. Por favor, espero ver muchísimos likes, comenten y suscríbanse. Y solo si veo muchos likes, volveré. Y no solo a buscar al bombero, ya sí, ya teré, ao. Y lo que más quiero encontrar, al curupí. Tengo mucho miedo, por eso no venía más. Porque es muy arriesgado, gente. Pero lo que el público pide, hay que hacer. Así que es lo que toca. Vamos. Gente, ya nos estamos adentrando a esta Yugi. Miren lo que es esto. Nah. Ya tengo miedo, gente, y todavía no estamos 100% adentrados. Yugi está siguiendo este caminito. Yo le sigo a él. No sé hacia dónde nos va a llevar, pero bueno. Si ven un camino así, nunca entren. No hagan como nosotros. Por eso yo soy youtuber, no soy influencer. Mira. No quiero influenciarles a ustedes a que sigan este camino. ¿Ok? Es un problema. Hay dos caminos. ¿Qué hacemos, Yugi? Tenemos derecha, izquierda. Derecha. Derecha. Este es más largo. Sí. Vamos, gente. Gente, ahora sí que estamos perdidos. Bueno, acá hay un camino todavía. Escuché, gente, un silbido. No sé si llegaron a escuchar en la cámara. Vamos acá. Voy a poner acá la cámara. Y vamos a ver si capta algún sonido. Bueno, gente, ahora vamos a hacer silencio. Parece la cabeza ya te ven que está ahí. Gente, tengo demasiado miedo, gente. Por la culpa de ustedes, yo estoy acá en el monte, gente. Por la culpa de ustedes, gente. Hacia acá. Yugi dice que hay que adentrarnos hacia acá. Literalmente tenemos que hacer lo contrario si queremos sobrevivir. Pero Yugi, él entiende que lo hacemos todo por ustedes. No, otro camino, gente. Nah, yo me retiro y me voy. Hay que estar atento por si hay silbidos o algo. Me ven. ¿Saben que me siento en una película, gente? No sé en qué película. ¿Crepúsculo? No es Crepúsculo. Gente, fuera volando. Carajo. Gente, hay un problema más. Tenemos dos caminos. Yugi, teníamos que haber traído comida o algo por si no encontramos la salida y tenemos que quedarnos. Así que la idea, gente, por ahora es estar 2-3 horas más por acá en el bosque. No. Escuchate. De Yeja Maganain. No, Yejaite. No. Yejaite. ¿Hacia dónde voy a decir? Hacia acá. Bueno, gente, fuera de escuchamos algo. Yo creo que escuché más o menos hacia acá. Según Yugi. Hacia acá fue. Miren dónde estábamos escondidos mientras, descansando. Tipo un refugio lento encontramos acá para sentarnos. Queríamos descansar y escuchamos un silbido tembo ahora. Vamos a hacer silencio. Encima creo que no. Ahora mismo no sé por dónde está la salida. Ya no sé más, gente, como... tengo miedo, me quiero ir. Pero bueno, aguantamos también creo un rato. ¿Escucharon, gente? Nada, ese sí, no, el bombero es un dinosaurio. Tirascones. Vamos. Gente, acá parece que encontramos un lugar que se puede pasar. Vamos a ver si podemos. ¿Te acuerdas? Un mosquito azul me picó. ¿Qué onda? Bueno, gente, acá encontramos cómo pasar. Carajo. Este sí que parece la casa del Yacillatere. Quiero pedir, gente, es si pueden ir dejando su like, comenten. ¿Qué también se puede hacer? No sé, por ejemplo, al bombero le gusta, por ejemplo, la caña. La próxima podemos traer alguna caña. Vamos a ver, vamos a seguir recorriendo con Yugi. Tenemos un nuevo problema. Dos caminos nuevamente. Y literalmente, gente, no sabemos hacia dónde era la salida. Ponerle que acá era la salida y nosotros nos vamos acá y Buropaite. Y viceversa. Gente,
arriesgamos este camino. No sabemos si es la salida o nos estamos adentrando más. Pero finalmente, miren gente, la raíz cuadrada. Bueno, en realidad no es cuadrada, no sé qué carajo es. Esto tranquilamente puede tener el mismo tiempo que los dinosaurios, tranquilamente. Pero bueno, ese es otro tema que podemos adentrarnos más adelante. Yo creo que hacia acá no es la salida. Fuera de bola. Si ustedes ven una salida, gente, me avisan. Porque yo no estoy viendo nada. Shh. Nada, gente. No. ¿Hacia dónde fuera bola? ¿Hacia dónde era la salida? Gente, no sé si ustedes escuchan los silbidos, porque yo no puedo más con los silbidos. Según dice según la teoría, gente, si el silbido vos escuchás cerca, es porque está lejos el bombero. Y si el silbido está lejos, es porque el bombero está cerca. Y yo ya no sé si está cerca o no el silbido. Pero bueno, gente, yo voy a buscar la salida ahora con Yugi y bueno, les estoy avisando. Literalmente hace media hora estamos dando vuelta y fuera volando encontramos la salida, gente. Es que no hay luego salida como tal, no es que hay una puerta, ¿me entendés? La idea es encontrar no sé, una ruta o algo. No, hacia acá estamos adentrando más otra vez. Vamos un camino y miren, hay señales, buenas señales creo que son. Caca de vaca. O no sé, puede que sea tranquilamente el bombero de ver. Pero bueno, supuestamente pudo haber pasado un animal por acá yendo hacia allá. Así que vamos a seguir ese camino. Gente, no vengan por su propia voluntad a buscar al bombero nunca. ¡Carajo! ¿No crees que te pique este? Sí. Juepun. Carajo, ¿dónde está el camino? ¿Este o este? Hacia acá creo que es, gente. Creo. Vamos, seguimos porque hay un camino acá abajo. No sé si ven. Gente, ustedes ven este camino. A mí este camino me recuerda a una película de terror. La única forma que vuelva, gente, si dejan muchos likes. Carajo. Ese silbido a mi gente ya me hizo cagar todito. Ya no quiero saber nada, gente. Nos fuimos. Todavía seguimos muy adentro del bosque, pero al menos ya hay un poco más de aire libre. Y no tantos árboles pegados por nosotros. Carajo. No puedo más. Logramos más o menos este espacio libre, encontrar gente. Vamos a tomar un poco de aire. ¿Listo? ¿Dónde está el mayo? Espero que ese sea un pájaro, gente, pues le estoy desafiando. Este fue el video de hoy acá con Yugimon. Y nada, gente, espero ver sus likes. Y díganme en los comentarios a qué quieren que busquemos. Creo que hoy logramos captar los silbidos, no sabemos de qué, si del bombero o del Yacía Teré. Yo diría que es el bombero, no sé por qué. Pero bueno, pongan en los comentarios si quieren que busquemos a Yacía Teré, a la AO o no sé, lo que ustedes quieran. Y eso, gente, nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye.